Saludos muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a abordar lo que es el contenido 3, es decir, clase 3. El tema que vamos a abordar es lo que es la comunicación verbal. Vamos a abordar lo que es la comunicación oral, los componentes de esta, el fonema del aparato fonador, punto y modo de articulación de los fonemas. Debemos comprender que la comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas haciendo uso de un idioma o código compartido a través de un medio de transmisión físico, que tradicionalmente era el aire, pero a medida que va evolucionando la tecnología, influye en esta y ahora podemos agregar lo que es el teléfono y las videollamadas. Bien. No nada más podemos hablar de lo que son los elementos de la comunicación. Resulta ser de que la comunicación tiene unos elementos muy pequeños que realmente es lo que marca la pauta al momento de nosotros hablar. Entonces, tenemos lo que son los componentes de la comunicación oral. Vamos a revisarlos. Uno de los componentes que tenemos es la articulación, que es la posición que adoptan los órganos de la fonación cuando se emiten los sonidos de entrada. Tenemos también la pronunciación, que es la emisión y articulación de sonidos que hacemos al hablar. Tenemos el tono, que es la posición que adoptan los órganos de la fonación cuando emiten el sonido del habla. La entonación, que es la curva o línea melódica que se forma al leer o hablar y que es necesaria para dar las palabras los distintos matices expresivos. Por otro lado tenemos lo que es el énfasis, es la intensidad, fíjense cómo estoy haciendo ahí, de pronunciación de sílaba, palabra con el fin de resaltar. Eso es el énfasis como ejemplo. ¿Okay? Tengo acá lo que es el acento, es el conjunto particular que se caracteriza en el habla de una determinada región, es decir, aquí en Venezuela hay distintos acentos, por lo menos una característica muy particular es que nosotros venezolanos tienen acento guaro, es porque tenemos distintas, un discurso muy particular al hablar, igual que está la región zuliana, la región caraqueña, la región tachirense, entre otros. Tenemos que es el timbre, que es el sonido característico de una voz. Las pausas son las breves silencios e interrupciones que hacemos al hablar. Entonces, todos estos componentes que ustedes ven acá inciden en el proceso comunicativo. Ahora bien, cuando nosotros emitimos un sonido o hablamos, en este momento, estoy, como quien dice, emitiendo unos fonemas muy pequeños. Y el fonema como tal, vamos a revisar el concepto porque es necesario que comprendamos un poco lo que es el fonema. El fonema es la unidad mínima de sonido del sistema fonológico de una lengua. Más adelante lo vamos a ver. Y este se divide en lo que son en los vocálicos, que suelen catalogarse según su grado de abertura, y los consonánticos. Vamos a ver un poco el término de los fonemas consonánticos. Dice que se clasifican en función de su punto de articulación en fonemas labiales, labiodentales, coronales, interdentales, dentales, alveolares, posalveolares, retroflejos, palatales, velares, uvulares, farígeos y glotales. Además, los sonidos consonánticos pueden distinguirse entre sí si son sonoros o sordos. ¿Por qué abordo todo esto? O sea, ustedes dirán, pero profesor, ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos abordando? Fíjense que cuando nosotros estudiamos la comunicación oral, no es nada más los elementos que decir de emisor, receptor, sino que tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que ver cómo se produce el acto comunicativo de manera oral. El aparato fonador. Debemos comprender que el aparato fonador permite la emisión de sonido articulado, además, en el caso exclusivo del ser humano, permite la composición física del habla. Fíjense que tenemos esto como si fuese una clase de biología, muchachos, para que ustedes vean que la biología también incide en esos procesos comunicativos en cierta manera. Fíjense que el aparato fonador está constituido por lo que es el tracto nasal, los orificios, los dientes, labios, lenguas. Tenemos las cuerdas vocales o pliegues vocales que trabajan la inspiración y la fonación. Aquí las podemos ver, donde están ubicadas. Tenemos la tráquea, por acá el flujo de aire,
Y no podemos obviar lo que son los pulmones, ¿verdad? Que es uno de los motores principales de emisión de aire, el velo del paladar, epiglotis y los alvéolos. Entonces esto que ustedes están viendo acá es lo que produce todo el sonido que yo estoy diciendo en este momento. Ahora bien, vamos a abordar un tema que para la fonética y la fonología, que son las ciencias que tratan esto, que tiene que ver mucho con la comunicación, abordan el punto de no articulación de los fonemas. Fíjense que el punto de articulación de los fonemas, es decir, de esas microsonidos que nosotros emitimos, están divididos en 4 grandes bloques. Debemos comprender que el punto de articulación se refiere a los puntos que tocan los articuladores al momento de emitir o articular un fonema, que es lo que les estoy diciendo. Los dientes y alvéolos producen todos estos fonemas que están acá. Los labios producen estos fonemas que ven aquí. Y ahorita vamos a ver cómo se pronuncian. Los paladares, ¿verdad? Ustedes están viendo aquí, son esos fonemas que podemos producir con el paladar, y los velos del paladar, que son estos que están acá. Si ustedes están viendo, el velo del paladar es la parte, casi la última parte, la parte blanda del paladar que nosotros tenemos. Ahora bien, tenemos el modo de articulación, que es la forma en que el aire sale rozando los articuladores. Recordemos que los articuladores son todos aquellos elementos que constituyen el aparato fonador. Este pequeño cuadro que ustedes están viendo acá se divide en 4 grandes categorías, que son los rasgos, los órganos, los fonemas y la representación. Tenemos acá los oclusivos, es cuando el aire se retiene y se expulsa de golpe. Por lo menos tenemos estos fonemas acá. Los oclusivos son los que emiten estos sonidos. Tenemos los fricativos, el aire sale lentamente a través de una pequeña abertura de la boca. Los africados, los laterales, los vibrantes y los nasales. Recordemos que todos los rasgos del modo de articulación, el órgano es quien hace el trabajo para que todos estos sonidos que ustedes están viendo acá, todas estas pequeñas letricas, puedan emitirse. Ahora bien, vamos a abordar lo que son la clasificación de los fonemas vocálicos. Tenemos lo que son, según el punto y modo de articulación de los fonemas. Recordemos que los fonemas se estudian desde el punto de vista vocálico y desde el punto de vista consonántico. Vamos a abordar los fonemas vocálicos porque no los podemos obviar. Entonces tengo el punto de articulación. Cuando nosotros articulamos una vocal, si ustedes en su casa lo pueden hacer, ¿ok? Tenemos anterior, central y posterior. Tenemos la E y la I, es donde la lengua es colocada en la parte exterior, de la boca. Entonces nosotros pronunciamos con esto. Y allí, esta descripción que ustedes ven acá, ustedes de una manera natural lo hacen. Entonces me gustaría que en casa lo repitieran para que ustedes vean dónde se ubica la lengua al momento de emitir los fonemas vocálicos. Bien, tenemos el modo de articulación, ¿verdad? Debemos comprender que este describe los movimientos de la lengua en correspondencia a la elevación entre el piso de la boca y la bóveda palatal. Cuando hablamos de la bóveda palatal, ya ustedes van a ver cuál es. Las altas, medias y bajas. Tenemos la I y la U. La lengua está orientada hacia la zona palatal muy elevada, como ustedes pronuncian la I, y la U, la lengua se ubica en la zona palatal, o sea, sube completamente. Al igual pasa lo que en las vocales, en las medias y en las bajas. Vuelvo y les repito, esto que estamos viendo, ¿ok?, es como yo produzco un sonido. Es por esto que cuando esas personas que están enseñando a otras un idioma nuevo, comienzan por acá. Entonces por eso es fundamental este tema. Ok, tenemos la acción labial que adoptan los labios, es natural a su articulación. La de labializadas, que es la A, la E y la I, y las labializadas, la O y la U. Es decir, cuando ustedes pronuncian estas 3 vocales,
o estos tres fonemas, los labios se retraen lentamente hacia las comisuras. Yo digo a, y el labio, cuando yo emito o pronuncio el fonema I, el labio se retrae, ¿ok? Entonces, tenemos las labializadas, que es la O y la U. Los labios forman un círculo abocinado durante la emisión del fonema. Entonces, es necesario comprender cómo se produce el sonido a nosotros hablar. Por eso es que a veces se dice, gesticula bien, debes articular mejor, debes tener buena dicción al momento de hablar. Entonces, por eso es necesario conocer todo esto, que es algo necesario. Me gusta hacerlo, me gusta que ustedes los conozcan. ¿Por qué? Porque es un tema que no puede dejarse a un lado. Entonces tenemos acá, vamos a revisar la acción del velo. Las vocales son orales, ya que el velo del paladar se cierra y el aire sale por la boca. A, E, I, O, U. Entonces, la acción de las cuerdas, las vocales son sonoras, porque las cuerdas vocálicas vibran durante su articulación. Si ustedes las pronuncian, ustedes van a sentir una pequeña vibración en sus pliegues vocálicos. Tenemos la clasificación de los fonemas consonánticos. Esta parte, en clase, normalmente nos reímos, ¿ok? ¿Por qué? Porque te dice, profesor, esta clase es como extraña, parecemos locos al momento de hacer estos sonidos, pero es que el fonema, vuelvo y lo repito, como es la unidad mínima del sonido, cuando nosotros hablamos, estamos emitiendo sonidos muy pequeños que conforman la palabra, ¿ok? Entonces vamos a los fonemas consonánticos. Tenemos el punto y modo de articulación establecido, que son 7. Los bilabiales, labiodentales, dentales, alveolares, prepalatales, palatales y velales. Debo comentarles algo. En este tema, nosotros no pronunciamos la P, porque normalmente la P es un fonema que está ya constituido, un fonema consonántico más un fonema vocálico. Pero realmente los fonemas consonánticos, ya ustedes van a ver cómo suenan. Si revisamos los fonemas bilabiales, ¿verdad?, que es la M, como se dice normalmente, y la P, es labio con labio, yo lo voy a emitir de esta manera. A ver. Entonces, cuando nosotros emitimos ese fonema pequeño y le agregamos un fonema vocálico, ya es P, B. Entonces, si ustedes revisan esa partícula pequeña de cada fonema, ustedes están emitiendo un sonido muy pequeño. Fíjense que los labiodentales, que son los incisivos superiores con el labio inferior, cuando hablo de los incisivos superiores, los incisivos es los dientes de arriba, con el labio inferior. Aquí lo van a ver. Tenemos los alveolares, que es la lengua con los incisivos. Es un ejemplo. Entonces, esos fonemas que ustedes ven allí, causa risa, es lo que nosotros emitimos realmente al momento de hablar. Ok, vamos a seguir. Modo de articulación se clasifican en 7 clases. Tenemos, son las oclusivas, nasales, fricativas, laterales, vibrantes simples y vibrantes múltiples. En las oclusivas se produce una explosión al abrir y cerrar los articuladores. Ustedes van a ver si dicen, profesor, ¿por qué es explosiva? Bueno, ustedes pronuncian la P. Cuando ustedes pronuncian la P, obviamente le están agregando otra vez un fonema consonántico y un fonema vocálico. Pero si ustedes pronuncian el fonema P, esto va a sonar así. Si le agregan la E, es P. Entonces, ese tiempo, ese microsegundo que nosotros estamos emitiendo un sonido, bueno, son todos estos pequeños soniditos pequeños, valga la redundancia. Entonces, tenemos los nasales, el aire apenas roza los órganos nasales, como es la Tenemos los fricativos, se produce una fricción cuando el aire roza los articuladores orales. Tenemos la africada,
que es la ch, y, que se articulan doblemente cuando el aire sale porque produce primero una oclusión y luego una fricción al momento de emitirlo. Entonces tenemos los laterales, el aire sale por los labios de la boca. Un ejemplo, aquí está saliendo el aire por los laterales de mi boca. Como ustedes por lo menos dicen la, quiten el fonema vocálico y ustedes van a escuchar el sonido del fonema lateral. Entonces, tenemos lo que son las vibrantes simples, ¿ok? El aire hace vibrar una sola vez la lengua, y las vibrantes múltiples, el aire hace vibrar varias veces la lengua, ¿ok? Bien, acá tenemos lo que es la clasificación de los fonemas o sonidos del lenguaje, según la acción de las cuerdas vocales, según la acción del velo del paladar y la pared nasofaringea, o sea, la nariz. Entonces tenemos los sonoros, ¿verdad? Según las cuerdas vocales, y los sordos o silentes. Aquí tenemos, los podemos distinguir. De todas maneras, esta presentación se las voy a dejar allí en el aula para que la revisen con detenidamente. Bien, tenemos acá los cuadros de la clasificación del lenguaje según la acción de las cuerdas vocales y el velo del paladar propuestos por Madrid y Cibaja en el año 2013. Ella comenta que el punto, ¿verdad?, y modo de articulación, la R simple es alveolar y una de las características, bueno, que es una vibrante simple y que no hay mayor fricción. Tenemos lo que son las oclusivas, que son las bilabiales, dentales y velares, la p, b, t, d, la g, g. Entonces, todos esos sonidos que les acabo de emitir se basan en el punto y el modo de articulación de los fonemas. Entonces, todo esto que ustedes ven acá incide en el proceso de comunicación oral, en el proceso de comunicación. No es nada más los elementos de emisor-receptor, no, sino que hay algo mucho más allá. Si nosotros no articulamos bien un fonema, obviamente que vamos a tener problemas de habla, no vamos a poder emitir bien un mensaje, no vamos a poder comunicar de una manera eficiente. Entonces, bueno, muchachos, esto ha sido todo. Espero que les haya servido este material. Vamos a seguir ahondando en el asunto de lo que es la comunicación oral y el estudio de los fonemas, que me parece que es uno de los mejores temas de castellano para dar, ya que es un contenido nuevo para ustedes, pero en verdad que es de gran enriquecimiento para ustedes conocer este tipo de contenido.